Respecto a la nota de prensa de la Corte Constitucional de febrero 16 de 2023 sobre la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, es un fallo que tiene aspectos importantes en materia de garantía de derechos políticos, así como de acceso efectivo a la justicia e imparcialidad. Empero no logra con su contenido armonizar el ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales que adquirió el Estado, particularmente con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es importante recordar que este fallo resuelve la demanda presentada contra la Ley 2094 de 2021, promovida por Gustavo Gallón y otros ciudadanos y ciudadanas, en la que se cuestiona la constitucionalidad y la convencionalidad de la mencionada ley en relación con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un fallo de gran trascendencia, pero que deja sinsabores jurídicos, porque aunque retira la función jurisdiccional de la Procuraduría General, conserva su función disciplinaria sobre funcionarios de elección popular con control de legalidad posterior del juez administrativo, desconociendo una vez más lo dispuesto por la Corte Interamericana, a saber: los funcionarios de elección popular solo pueden ser sancionados por sentencia emitida por juez competente y en el marco de un proceso penal. A los funcionarios de elección popular la decisión les favorece en cierta medida, pues en términos de imparcialidad se aumenta el margen de protección constitucional. Sin embargo, se muestra nocivo al no llegar a los niveles requeridos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese orden de ideas, se esperaba una decisión más garantista y respetuosa de las normas internacionales por parte de la Corte Constitucional. La Corte se quedó corta. La Corte Constitucional advierte que la Ley 2094 de 2021 establece un mecanismo de revisión de la decisión sancionatoria de la Procuraduría a cargo del juez de lo contencioso administrativo, el cual puede ser activado no por el sancionado dentro de los 30 días siguientes, con el propósito de controvertir su legalidad e incluso obtener el resarcimiento de los daños causados. Sin embargo, cuando se trata de servidores de elección popular, está sujeta además a una revisión en sede contenciosa administrativa que debe darse de manera automática, lo cual suspende la ejecución de la decisión de la Procuraduría hasta tanto no haya una decisión judicial definitiva. Esta interpretación nos ubica en un escenario contrario a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana en los casos López Mendoza versus Venezuela y Petro Urrego versus Colombia. Asimismo, en la resolución de supervisión y cumplimiento de esta última sentencia del 25 de noviembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que solo un juez penal, mediante una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, puede restringir los derechos políticos de una persona elegida por votación popular. A propósito del comunicado de prensa de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023, donde dio a conocer su análisis respecto a la Ley 2094 de 2021, que le otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, es importante saber cuáles serán las consecuencias a nivel internacional de esta decisión. Recordemos que desde el año 2006 la Corte Constitucional se ha negado a fungir como juez convencional en este asunto y de esta manera se ha empeñado en desconocer la obligación de respetar derechos y de armonizar el ordenamiento jurídico interno colombiano con los postulados del Pacto de San José. El artículo 23 de la Convención Americana es claro en señalar que solamente podrán ser sancionados los funcionarios de elección popular a través de condena emitida por juez competente en el marco de un proceso penal. Cuando la Corte Constitucional acepta que la Procuraduría puede continuar con funciones disciplinarias respecto a funcionarios de elección popular, no solo desconoce el artículo 23 de la Convención Americana, también ignora que Colombia debe actuar en el marco de la buena fe frente a los tratados y que no puede anteponer su ordenamiento jurídico interno frente al incumplimiento de obligaciones internacionales, puesto que de hacerlo violaría el principio pacta sunt servanda e incurriría en hecho ilícito internacional. Sobre la nota de prensa de la Corte Constitucional del 16 de febrero del 2023, no se debe perder de vista que, de acuerdo con esta, la Corte también exhortó al Congreso de la República para que éste adopte un estatuto de los servidores públicos de elección popular que incluya un régimen disciplinario especial que materialice, en palabras de la propia corporación, los más altos estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos políticos.
Esta orden resulta contradictoria, ambigua e incluso problemática, teniendo en cuenta, por una parte, que no se establece un límite temporal o un plazo para que se regule la materia, y por el otro, que la Corte está eludiendo su obligación de adelantar control de convencionalidad y en su lugar está trasladando la responsabilidad al Congreso de fijar dichos estándares, cuando la misma corporación no los precisó y por el contrario desechó la oportunidad que tenía de armonizar su jurisprudencia con los parámetros convencionales. En ese orden de ideas, se espera que el Congreso aproveche esta oportunidad para adoptar y adecuar una normativa que es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, teniendo en cuenta que la Corte avaló con esta decisión una interpretación inconvencional de las normas constitucionales que regulan a la Procuraduría General de la Nación, es muy alto el riesgo de que el legislador se someta a ello en el ejercicio de su función legislativa.